Buen día, yo soy María y el día de hoy voy a estar haciendo las pruebas para checar los reflejos, empezando con los reflejos a nivel espinal. Me voy a apoyar de estos peluches a falta de un enuco porque tienen buena movilidad. Voy a empezar con reflejos a nivel espinal. Bueno, los reflejos espinales, primero vamos a realizar el que es de flexión y para esto tenemos que tener al paciente de cúbito supino con la cabeza alineada y las piernas tienen que estar extendidas para hacer el de flexión. Entonces vamos a agarrar una pierna y en el pie se va a estimular lo que sería la planta. La reacción positiva tiene que ser que el paciente tenga el reflejo de flexionar la pierna, pero inconscientemente. La reacción negativa sería que la flexionara de una manera voluntaria o que simplemente la mantuviera extendida. Después, para el reflejo de la extensión, tiene que ser lo contrario. El paciente igual, de cúbito supino, cabeza alineada, pero esta vez la pierna tiene que estar flexionada. Y al momento de realizar el estímulo igual en la planta del pie, el paciente tiene que involuntariamente, o sea, como un reflejo, extender la pierna. La reacción negativa sería que el paciente pues simplemente no la moviera y la mantuviera flexionada. Y después está lo que es la extensión cruzada. Una pierna tiene que estar extendida y la otra tiene que estar flexionada. Al momento de yo flexionar la otra pierna, la que sí está extendida, la otra tiene que extenderse. Una tiene que estar flexionada, la otra extendida. Y así, cruzado, van cambiando. Una reacción negativa sería que al momento de yo flexionar la pierna que está extendida, la otra se mantiene flexionada, no haya un movimiento. Estos tres reflejos son normales a partir de los 2 meses. Ya después de los 2 meses en adelante sería como un símbolo de un retraso. Y por último, en los reflejos espinales también encontramos otra sobre la extensión. Y para esta igual, el paciente de cúbito supino con la cabeza en posición media. Las piernas tienen que estar extendidas y lo que se hace es realizar unos golpes en lo que sería la parte interna de la pierna, así. Y una reacción positiva sería que la pierna contraria realizara una aducción y una rotación interna, aparte de una extensión plantar, lo que se conoce como una posición en tijera. Y la reacción negativa sería que no hubiera ninguna reacción al estímulo. Esto también es normal hasta los 2 meses de edad. Ya después de los 2 meses sería un signo de retraso en la maduración de los signos. Bueno, ahora vamos a checar lo que son los reflejos a nivel del tallo cerebral. Estos tienen relación con la distribución del tono muscular a lo largo de todo el cuerpo, como un reflejo a un movimiento que se realice. Y estos son normales de los 4 a los 6 primeros meses de edad. Ya fuera de ese tiempo sería como un retraso en la maduración. Bueno, vamos a empezar con lo que es el reflejo tónico asimétrico del cuello. En este el paciente tiene que estar de cúbito supino, con las extremidades extendidas, o sea, brazos y piernas, cabeza igual en posición media. El estímulo de prueba sería voltear la cabeza hacia un lado. La reacción negativa sería no obtener ninguna respuesta por parte del paciente y la respuesta positiva sería que las extremidades que están del lado en el que se voltea el cráneo, esas se extienden aún más. En cambio, las que están del lado contrario, o sea, estas, lo que harían es una flexión, o sea, el lado que está de esta parte, la de atrás, flexiona, y el que está de la parte de adelante o la parte de la cara sigue en extensión. Ahora lo que vamos a hacer es checar el reflejo tónico simétrico del cuello y para este hay 2 pruebas. Me cambié de posición para que se pueda ver mejor, ya que la posición del paciente tiene que ser cuadrúpedo o pues en las rodillas del examinador. En este caso
Yo lo pongo nada más en uno porque pues está muy chiquito. Entonces, posición cuadrúpeda, y el estímulo de prueba para el primero sería una flexión ventral del cuello. O sea, aproximamos la cara hacia el vientre prácticamente, o la parte anterior del cuerpo. La reacción negativa sería que no hubiera ningún cambio en el tono del cuerpo. La reacción positiva sería que las piernas o miembros inferiores se extendieran y el miembro superior flexionara ambas. Entonces así quedaría. En cambio, en el segundo es prácticamente lo contrario. La posición es igual, cuadrúpedo, y el estímulo de prueba sería una flexión dorsal del cuello. O sea, aproximamos la parte posterior del cráneo hacia la espalda o a la parte posterior del cuerpo. Se haría más o menos así. Y sería lo contrario. Los brazos o extremidades superiores se mantienen extendidas y los miembros inferiores harían una flexión. Y así. Igual, la reacción negativa sería que no hubiera ningún cambio en el tono. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es checar el reflejo tónico laberíntico. Este es de cúbito prono y de cúbito supino. Vamos a empezar con el de cúbito supino. Hay que tener al paciente de cúbito supino, extremidades extendidas, cabeza alineada. Y el estímulo de prueba va a ser la posición supina por sí misma. La reacción negativa es que el paciente no va a tener ningún cambio en el tono, mientras que una reacción positiva va a ser cuando yo trate de flexionarle pasivamente alguna de sus extremidades, va a predominar lo que es el tono extensor, mientras que en el reflejo en decúbito prono hay que tener al paciente de cúbito prono, igual extremidades extendidas, y el estímulo va a ser la posición prona por sí misma. La reacción negativa va a ser que no haya ningún cambio en el tono del paciente y no aumenta ni se reduce, mientras que la reacción positiva va a ser que el paciente va a ser incapaz de flexionar su cabeza hacia atrás y de retraer los hombros, o sea, no va a poder como levantar su cabeza de esta manera. Esa sería la reacción positiva, que él no pudiera realizar esa acción. Bueno, las siguientes serían las reacciones asociadas, en el cual tenemos que tener al paciente de cúbito supino, y el estímulo de prueba va a ser darle al paciente algún objeto para que lo apriete. Yo, por ejemplo, tengo este marcador, se lo daría, y al momento de él apretar en esta extremidad, la reacción positiva sería que imite con el miembro opuesto o que haya un aumento de tono en alguna otra parte del cuerpo. La reacción negativa sería que pues no imitara con el otro miembro y que tampoco se aumentara en ninguna otra parte del cuerpo. Por último, en los reflejos a nivel del tallo, vamos a hacer lo que son la reacción de apoyo positiva y negativa. Para la positiva, la posición del paciente tiene que ser así, en posición de pie, y el estímulo de prueba va a hacerlo como brincar varias veces, y al momento de parar, pues no. La reacción negativa sería que no haya ningún cambio en el tono, o sea, no aumente, mientras que la reacción positiva sería el aumento del tono extensor, y también puede generar una hiperextensión en la rodilla y una flexión plantar. En cambio, en el negativo sería igual, poner al paciente de pie, pero simplemente el estímulo de prueba va a hacer que él sostenga su propio peso. La reacción negativa va a ser que no pueda hacerlo, mientras que la reacción positiva va a hacer que aumente el tono extensor y pueda mantenerse un poquito mejor así de pie. Bueno, los siguientes son los reflejos del mesencéfalo, y este sería el reflejo de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo. Para esto tenemos que tener al paciente en posición supina, extremidades extendidas y la cabeza en una posición media. El estímulo de prueba va a ser hacer una rotación hacia un lado del cuerpo.
La reacción positiva sería que de forma segmentaria fuera rotando las demás partes del cuerpo, o sea, primero la cabeza, después la parte superior, la cadera, después las piernas. La reacción negativa es que al hacer la rotación del cráneo se haga también la rotación del cuerpo como un todo. Este reflejo es normal de los 6 a los 18 meses de edad. El siguiente es el reflejo de enderezamiento del cuello. Para este hay que tener igual al paciente de cúbito supino, con las extremidades extendidas, cabeza en posición media, y el estímulo sería una rotación hacia un lado. La reacción negativa sería que el cuerpo no rotara también, y la reacción positiva sí sería que el cuerpo rotara con el paciente, con su cabeza, que hubiera como una alineación. Este reflejo es normal desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida. Ya después de los primeros 6 meses se podría considerar como un retraso en la maduración de los reflejos. Ahora vamos a checar lo que es el reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza. Estos son 4. El primero es en el que tenemos al paciente de cúbito prono, lo sostenemos en el aire y el estímulo de prueba es simplemente que esté en una posición prona en el aire. La reacción positiva sería que el paciente enderezara su cabeza, y la reacción negativa pues es que la mantenga hacia abajo. Este estímulo con estas reacciones es normal desde los primeros 2 meses de edad en la vida. Después el que sigue es lo contrario. El paciente tiene que estar en posición supina. Igual el estímulo de prueba sería la posición supina en el aire por sí misma, y el paciente pues está colgando su cabeza. La reacción positiva sería que él flexionara la cabeza, tratara de enderezarla, y la reacción negativa pues sería que la dejara igual abajo. Este es normal a partir de los 6 meses y pues se prolonga por toda la vida. El tercero, tienes que agarrar al paciente así por la pelvis, igual en el aire, y el estímulo de prueba sería hacer una inclinación a la derecha. El paciente lo que tiene que hacer como una reacción positiva es igual enderezar su cabeza. La reacción negativa sería que no enderezara nada y se quedara así. El número 4 es prácticamente el mismo, pero a la izquierda igual agarramos al paciente de la pelvis, lo ponemos en el aire y lo inclinamos a la izquierda. Y igual tiene que tratar de enderezarse, y la reacción negativa es que no lo haga. Estos son normales a partir de los 6 a 8 meses de edad, y estos se prolongan por el largo de la vida. Y de no ser así, a partir de los 8 meses que siga teniendo una reacción negativa, pues sería como signo de un retraso en la maduración de estos reflejos. Las siguientes van a ser los reflejos de enderezamiento óptico. Estos prácticamente solo son válidos si no está presente el enderezamiento laberíntico. Estos en sus 4 posiciones son prácticamente los mismos que los anteriores. Bueno, el reflejo de enderezamiento óptico, el primero pues tenemos que tener al paciente de cúbito prono en el aire, lo sostenemos, y el estímulo es la posición prona en el aire por sí misma. Y el paciente, la reacción positiva va a ser que él enderece su cabeza. La reacción negativa va a ser que no haga ningún movimiento, que la mantenga hacia abajo. El número 2 sería cuando tengas al paciente en posición supina. Igual, el estímulo de prueba va a ser la posición supina en el aire por sí misma, y el paciente igual tiene que enderezar su cabeza como una reacción positiva. La negativa sería que mantenga la cabeza pues hacia abajo, como colgando. Después el número 3 sería agarrar al paciente en el aire por la pelvis, y el estímulo sería una inclinación hacia la derecha, y él como una reacción positiva tendría que enderezar su cabeza.
pero la reacción negativa sería igual, que se quede ahí. Y el número 4 va a ser igual, agarrar al paciente por la pelvis en el aire, lo inclinamos hacia la izquierda y él va a tener que enderezarse por sí mismo. Si no lo hace, es una reacción negativa. Y estos igual tienen el mismo tiempo que las de enderezamiento laberíntico. El siguiente es el reflejo del moro, y para este el paciente tiene que estar en una posición semi inclinada, en el cual el estímulo de prueba va a ser dejar caer la cabeza hacia atrás, y la reacción negativa va a ser que haya una sobreexaltación mínima o pues prácticamente nula, mientras que la reacción positiva va a ser una abducción, una extensión, una rotación externa de los brazos y también se extienden los dedos. Este reflejo es normal aproximadamente a los 4 meses de edad. El siguiente es el reflejo de Landau, en el cual pues tenemos que tener al paciente en el aire, deteniéndolo del tórax en una posición prona, y el estímulo de prueba sería levantar activa o pasivamente la cabeza. La reacción negativa sería que la columna y las piernas se mantuvieran flexionadas, mientras que en la reacción positiva la columna y las piernas se extienden al al levantar la cabeza. Este reflejo es normal aproximadamente a los 6 meses, ya después sería como un retraso en la maduración. Por último, en los reflejos del mesencéfalo tenemos lo que es el reflejo del paracaídas, en el cual el paciente tiene que estar de cúbito prono con los brazos extendidos por encima de su cabeza. El estímulo de prueba sería suspender al paciente en el aire. Hay que sostenerlo ya sea de los tobillos o de la pelvis, y tiene que proyectar su cabeza repentinamente hacia el suelo. La reacción negativa sería que él no protegiera su cabeza, y la reacción positiva es que extienda sus brazos, haga una abducción y también extienda los dedos para así poder proteger la cabeza al momento de bajar. Y este reflejo es normal más o menos a los 6 meses de edad. Los siguientes son reflejos a nivel cortical. Vamos a necesitar una plancha para hacer el decúbito prono y el decúbito supino. Empezando con el decúbito supino, la posición de prueba va a ser poner al paciente en decúbito supino sobre la plancha y con sus brazos y piernas extendidos. El estímulo de prueba sería inclinar la plancha hacia un lado. La reacción negativa es que pues la cabeza y el tronco no se enderecen, y tampoco vamos a tener ni reacciones de equilibrio ni de defensa. Y la reacción positiva, en cambio, va a ser que la cabeza y el cuerpo se enderecen, y por ejemplo, si elevo este lado, o sea el derecho, el izquierdo de mi paciente, el paciente va a elevar y a extender, abducir sus extremidades del lado que está elevado. Esto sería una reacción de equilibrio, mientras que los otros que están del lado que no está elevado van a hacer una posición de defensa. Y el que es de cúbito prono es prácticamente lo mismo. Ponemos al paciente en posición prona encima de la plancha, y el estímulo igual va a ser la inclinación hacia un lado. Y lo mismo, por ejemplo, inclino hacia acá, el paciente va a hacer su reacción de equilibrio del lado elevado y la de defensa del lado que está inclinado. Estas dos reacciones son normales aproximadamente a los 6 meses de edad y se prolongan durante toda la vida. El siguiente reflejo sería en una posición cuadrúpeda, y el paciente tiene que estar en posición cuadrúpeda, y el estímulo de prueba aquí sería inclinar al paciente hacia algún lado. La reacción negativa sería que la cabeza y el tórax no se enderecen de una manera espontánea, y tampoco hay ni reacciones de equilibrio ni reacciones de defensa.
mientras que en una reacción positiva, pues la cabeza y el tórax se enderezan y también la parte que se eleva, pues hay una abducción y una extensión del brazo y la pierna del lado que está elevado, o sea, una reacción de equilibrio, mientras que en el lado que está inclinado hay una reacción de defensa. Este reflejo es normal a partir de los 8 meses y continúa a lo largo de la vida. Para este reflejo, el paciente tiene que estar sentado sobre una silla y nosotros al estimular tenemos que inclinarlo o empujarlo hacia alguno de los lados. La reacción negativa sería que el paciente no enderezara ni su cabeza con el tronco y tampoco tuviera ni reacciones de reflejo ni de defensa. En cambio, en una reacción positiva, pues hacia el lado que lo inclines va a tener la reacción de equilibrio del lado elevado y la reacción de defensa del lado que está inclinado. Este reflejo es normal a partir de los 10 a los 12 meses y continúa por lo largo de la vida. El siguiente reflejo es hincado y la posición de prueba el paciente tiene que estar hincado y el estímulo sería inclinar o empujar al paciente hacia un lado. La reacción negativa es que la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y tampoco hay ni reacciones de defensa ni de equilibrio. Y una reacción positiva es que al momento de inclinar al paciente, el lado que está elevado tenga una reacción de equilibrio y el lado inclinado tenga la reacción de defensa y también la cabeza y el tórax estén enderezados. Esta reacción es normal a partir de los 15 meses de edad y continúa a lo largo de la vida. Los siguientes son los reflejos de los brincos, los cuales son 3. En el primero tenemos que tener al paciente de pie sostenido por los brazos y el estímulo de prueba sería moverlo de un lado o el otro. La reacción negativa sería que no enderece la cabeza con el tórax y tampoco dé como pequeños brincos para poder tener equilibrio, mientras que la reacción positiva sería lo contrario, endereza su cabeza con el tórax y da brincos para poder mantener el equilibrio. El número 2 y el 3 pues son muy parecidos. También la posición de prueba tienes que tener al paciente de pie, agarrado por los brazos y el estímulo de prueba sería moverlo hacia adelante. En el caso del 3 sería moverlo hacia atrás. En ambos, la cabeza y el tórax, como una reacción positiva, también tienen que enderezarse y dar saltos, pues dependiendo si es el 1 o el 2, brincar hacia atrás o hacia adelante para poder mantener el equilibrio. La reacción negativa es que no den los brincos y tampoco enderecen la cabeza con el tórax. Estos 3 de los brincos son normales a partir de los 15 a los 18 meses y se prolongan durante toda la vida. Si no se presentan o presentan una reacción negativa después de los 18 meses, puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Para el reflejo de la dorsiflexión, la posición de prueba es tener al paciente de pie y sostenerlo por debajo de las axilas. El estímulo de la prueba es inclinar al paciente hacia atrás. La reacción negativa sería que, como se muestra aquí, la cabeza y el tórax no se enderezan espontáneamente y no hay una dorsiflexión de los pies, mientras que la reacción positiva sí se endereza la cabeza con el tórax y hay una dorsiflexión de los pies. Estas reacciones son normales aproximadamente a los 15 o 18 meses de edad y continúan a lo largo de la vida. El siguiente es el reflejo de sube y baja o de coordinación. La posición de prueba es que el paciente tiene que ser capaz de estar de pie por sí mismo. Y nosotros tenemos que agarrarle la mano y el pie para flexionarle la rodilla y la cadera de un mismo lado. El estímulo de prueba sería traer el brazo hacia adelante suavemente y un poquito hacia un lado. La reacción negativa va a ser que la cabeza y el tórax no se enderezan. Aparte, el paciente no es capaz de mantener el equilibrio
por lo tanto no es capaz de mantenerse de pie. En cambio, en una reacción positiva se endereza la cabeza y el tórax y hay una ligera abducción y extensión completa de la rodilla para poder mantener el equilibrio. Y esta reacción positiva es normal a partir de los 15 meses de edad y continúa a lo largo de la vida. Y por último, en los reflejos a nivel cortical está la posición de simio, en la cual la posición de prueba el paciente tiene que estar de cuclillas y el estímulo de prueba sería inclinarlo hacia un lado o hacia el otro. La reacción negativa sería que la cabeza y el tórax no se enderecen espontáneamente y haya incapacidad para poder seguir con esa posición porque no hay equilibrio ni defensa. Y la reacción positiva es que sí se enderece la cabeza y el tórax y, por ejemplo, si hago la inclinación hacia este lado, el lado elevado va a tener una reacción de equilibrio y el lado inclinado va a tener la reacción de defensa. Estas reacciones positivas son normales a partir de los 15 a los 18 meses de edad y continúan a lo largo de la vida.